Hola, alumnos de tercero de académica. Paso a explicar el PDF que he dejado en la Moodle. En concreto voy a explicar el PDF sobre conceptos de función de la unidad 8, funciones y gráficas. En concreto, lo que os voy a explicar es este PDF que he dejado aquí, ¿vale? Vale. Este PDF, ¿de acuerdo? Bien, voy a ir al grano porque no quiero no quiero que este vídeo dure mucho y así consumir pocos recursos de la Moodle o de lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. Bueno, lo primero es decir que en este tema vamos a ver tres cosas de teoría, o por lo menos yo lo he dividido en tres partes, que es, uno, el concepto de función, dos, que las funciones se estudian analizando sus elementos, es decir, vamos a estudiar en este segundo punto los elementos de una función, que ya veremos cuáles son, y 3. La expresión analítica de una función. Estos dos puntos, el segundo y el tercero, lo explicaré en otros vídeos, ¿de acuerdo? Así que ahora solo me voy a centrar en el concepto de función. Bien, pues empecemos. Vamos a empezar por la definición. Mira, esta es la definición que viene en el libro, tal cual. La he copiado tal cual, ¿vale? Y de esta definición tenemos que aprender o tenemos que comprender perfectamente, porque realmente esto es lo más importante del tema, entender bien esta definición. En esta definición hay que entender bien tres cosas. Uno, que una función es una relación entre dos variables. Dos, que la x va a ser esto y esto es el mismo concepto, ¿vale? Que la x la vamos a llamar la variable independiente y que la y es la variable dependiente, ¿de acuerdo? Y tres, que la función asocia a cada valor de x un único valor de y, ¿vale? Esto luego lo explicaré con detenimiento, está aquí explicado con detenimiento, lo explicaré más adelante. Vamos a empezar por el primero, que una función es una relación entre dos variables, vamos a ver. Esto lo quiero dejar bien claro porque normalmente los alumnos suelen confundir funciones con ecuaciones, ¿vale? ¿Veis? Lo vamos a ver luego más detenidamente. Quedaros ahora solo con la idea de que una función es una relación. Por eso es tan importante esta palabra, relación, ¿vale? Entre dos variables o magnitudes, también se suele decir. Os recuerdo que magnitudes es todo aquello que podemos medir y que normalmente a esta variable en matemáticas llamamos de forma abstracta x e y. Esto quizás se vea mucho más claro en conceptos físicos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una función que relacione el tiempo y la temperatura. Por ejemplo, ¿qué temperatura he hecho hoy a las 8 de la mañana? 10 grados centígrados. ¿O qué temperatura estamos ahora a las 12 de la mañana? 20 grados centígrados. Y podemos representar esa relación que hay entre la hora del día y la temperatura a ese instante mediante una función. ¿Vale? Bien. Segundo concepto que tenemos que tener claro. X es la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué significa esto? Pues mira, esto significa que yo a la X le puedo dar el valor que quiera dentro de unos determinados valores que se llamará dominio, pero dentro de este dominio, que luego explicaré lo que es, podemos elegir el valor que queramos. Nosotros elegimos el valor de la X. Sin embargo, el valor de la Y no se elige, sino que en función del valor que hayamos elegido de la X, así valdrá Y. Por eso este valor es dependiente, porque depende del valor que hayamos elegido previamente de la x. ¿Vale? Y el tercer concepto que tenemos que tener claro es que la función asocia a cada valor de x un único valor de y. ¿Vale? Y esto ya lo explicaré luego con más detalle. ¿De acuerdo? Vale. Bien, vamos a pasar a la representación gráfica y ojo, a la tabla de valores, porque nosotros podemos representar una función mediante una gráfica o también la podemos representar mediante una tabla de valores. De hecho, este tema que se llama funciones gráficas debería de llamarse funciones gráficas y tabla de valores.
¿Qué ocurre? Que normalmente la gráfica nos da mucha más información que una tabla de valores y se le suele dar más importancia. Pero que sepáis que una función se puede representar de dos formas, mediante una gráfica o mediante una tabla de valores. ¿Vale? Vamos a ver primero la representación gráfica, que además es la más importante. Bien, ¿qué conceptos tenemos que tener claros cuando vayamos a representar gráficamente una función? Bien, pues los tenemos aquí, ¿vale? Pero más que estos conceptos que he detallado aquí, hay que tener una cosa muy clara antes de empezar. Y es la siguiente. Una función no es una gráfica. Lo mismo que una gráfica no es una función. Fijaos lo que os digo. Una función no es una gráfica, sino que yo una función, que es la relación entre dos magnitudes, la puedo representar gráficamente. Es decir, es el artificio que yo utilizo para ver de una forma gráfica la relación que existe. Y digo esto porque muchas veces solemos confundir la gráfica con la función, y no es lo mismo. También suele ocurrir que solemos confundir la gráfica de una función con una trayectoria de movimiento, pues por ejemplo, pues la trayectoria que tenemos aquí cuando vamos de un sitio a otro y que nos puede decir Google Maps y tal. Y es cierto que yo puedo representar una trayectoria en unos ejes cartesianos, que es básicamente lo que hace Google Maps. Pero no siempre tiene por qué representar una gráfica una trayectoria. El ejemplo más claro es el que he dicho antes. Nosotros podemos representar aquí las horas del día y aquí, imaginaos que estas son las horas del día. La 1 de la tarde, las 2, las 3, las 8 de la tarde. Y estos pueden ser perfectamente temperatura. ¿Qué temperatura estábamos? Pues aquí subió, luego bajó, luego subió, luego bajó. Pero esto no representa ninguna trayectoria de ningún movimiento. ¿Vale? Esos son conceptos que hay que tener claros. Bien, vamos a ver estos conceptos en detalle. Ejes de la abscisa. Mirad, el eje de la X normalmente en matemáticas se le suele llamar el eje de la abscisa, ¿vale? Que es también donde ponemos la variable independiente. Y el eje de la ordenada, el eje de Y se suele llamar en matemáticas eje de ordenada, que es este de aquí, ¿vale? El de la variable dependiente. Coordenadas. Coordenada siempre es coordenadas de un punto de la gráfica. Por ejemplo, las coordenadas del punto A son x igual a 2 y y igual a 5. Y siempre se pone primero el valor de la abscisa, es decir, de la x, y después el de la ordenada, es decir, el de la y. ¿Vale? Dominio. Vamos, dominio. Dominio es todos los puntos que yo puedo elegir para la X. Es decir, el dominio es esto de aquí. No es esto. No. Es esto de aquí. Está en el eje X. Es todos los valores que yo le puedo dar a la X para la cual existe la función. ¿Vale? Simplemente. ¿Y qué será el recorrido? Pues esto de aquí. Todos los valores que puede obtener la Y, ¿vale? En función de X, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí, no es esto, no, es esto de aquí, ¿vale? En el caso concreto de esta gráfica, el dominio sería de 1 a 8 y el recorrido de 3 a 6, ¿vale? Bien, vamos a ver el concepto de escala y para ver el concepto de escala tengo aquí un ejemplo que yo creo que se ve mucho mejor, ¿vale? Que es el ejemplo de la vuelta ciclista. Un segundo que tengo que cambiar la pantalla y es este, ¿vale? Es el de la vuelta ciclista. Mirad, vamos a ver. Voy a pasar otra vez a lo que estábamos viendo antes y ahora paso aquí. Mirad, vamos a ver primero aquí el concepto de escala. Escala hace referencia a las unidades que hay aquí en el eje de X y aquí en el eje Y. Yo, en principio, puedo dividir este eje en segmentos iguales y a cada longitud de ese segmento le aplico una escala. ¿Vale? O digo que cada una de estas distancias corresponde a una determinada cantidad de magnitud de este valor. Vámonos al ejemplo de la vuelta ciclista. Mirad, en el ejemplo de la vuelta ciclista, aquí, este es el perfil de una etapa
que además lo he elegido adrede porque es de la provincia de Jaén. Ese día los ciclistas fueron de Écija a la Sierra de la Pandera, llegaron a la Pandera, que es una montaña que está al lado de Jaén, ¿vale? Pues bien, aquí lo que se representa es, en el eje X, la distancia que recorren los ciclistas y en el eje Y, la altitud a la que están en ese momento. De tal forma que cuando estén en el kilómetro 101 llegarán a Priego de Córdoba y Priego de Córdoba está a 630 metros de altitud. Es decir, que lo que pasa es que aquí no lo han dividido, para cada uno de estos segmentos de longitud le corresponde tantos kilómetros. Y aquí, para este segmento de longitud, le corresponden tantos metros en altitud. Alguien me puede decir, bueno, pero es que aquí no está un representado el eje. Bien, tengo un ejemplo mucho más claro. Vamos a ver, por ejemplo, que hay el perfil concreto del puerto de la Pandera, que está aquí. Aquí lo tenemos. ¿Veis que aquí ya se han representado aquí de otra forma, lógicamente, el eje X y el eje Y? Y aquí están representados estos números 1, 2, 3, 4, 5. Fijaos que todos tienen la misma distancia, representan kilómetros. Y aquí, en el eje Y, representa la altitud, ¿vale? Y quiero que os fijéis en una cosa. ¿Veis que esta distancia de aquí a aquí, ¿lo veis? De aquí a aquí, es la misma que de aquí a aquí? ¿La veis? Bien. Sin embargo, aquí yo, para esta distancia, representa 1 kilómetro. Y sin embargo, de aquí a aquí, que también es longitud, kilómetro es longitud, y altitud también lo medimos en longitud, en metros, para que nos entendamos. Bueno, aquí en kilómetros y aquí lo estamos representando en metros, pero no deja de ser longitud. Fijaos que aquí es 1 kilómetro y aquí son 100 metros, porque pasamos de 800 a 900. Esto es lo que significa la escala. Bien, para la misma longitud de segmento, aquí represento 1 kilómetro, pero aquí represento la décima parte, que son 100 metros. ¿Vale? Eso es lo que significa escala. La escala puede ser de 1 a 1, de tal forma que si aquí representa 1 kilómetro, aquí debería representar 1 kilómetro, o de 1 a una décima parte. Es decir, lo que aquí representa una unidad, aquí representa la décima parte. ¿Por qué se hace eso? Pues porque si nosotros representásemos a escala 1, 1 este perfil de la montaña, nos quedaría como muy achatado, ¿vale? Entonces se cambia la escala del eje Y para que nos dé más información. Y eso es importante, porque si no el gráfico no transmitiría la información que nos transmite. Nosotros, pues, por ejemplo, vemos este perfil y nos hacemos de un golpe de vista claramente una idea de cuáles son las principales dificultades que tienen que salvar los ciclistas. Pues cuando vayan por aquí pues irán súper llanito, cuando lleguen por aquí subirán a un puerto de montaña, aquí tendrán un terreno un poquito más abrupto, pero cuando lleguen aquí, pues primero un puerto de segunda montaña, luego bajan y luego ya suben por la Pandera. Pues aquí ya, al final de la etapa, pues les cuesta mucho más trabajo que ir por aquí. Y eso lo vemos a simple vista. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la escala de representación en el eje. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, vuelvo al PDF. ¿De acuerdo? Vuelvo. Bien. Pasemos ahora a la tabla de valores. ¿Vale? Tabla de valores. La tabla de valores ya os digo que lo veremos muy detenidamente en el siguiente tema. Pero vamos a adelantar algo en este tema. Tabla de valores. Perdón. La tabla de valores significa que a cada valor que yo elija de la X voy a ver cuál le corresponde de la Y. ¿Vale? Pues por ejemplo, al valor 1 voy por aquí, choca con la gráfica y ahora me vengo por aquí. Le corresponde el 3, es decir, que para el valor 1 le corresponde el 3. Para el valor 2, el 5. ¿Lo veis? Para el valor 3, el 4. Y para el valor 8... Y para el valor 8, el 6 no, Miguel Ángel, estás confundido. Sería más o menos el 5. ¿Vale? Bien, esto es un fallo. Lo entendemos, ¿no? Vale, ya veremos en el siguiente tema que si hay una... Bueno, no, mejor me callo, ya lo veremos en el siguiente tema. Vamos a ver ahora qué diferencia hay entre una ecuación y una función, ¿vale? Bien.
¿Por qué os explico esto? Porque ya os dije que muchas veces lo confundí. Mirad, ecuación y función es parecido, pero no es lo mismo. Es la mejor forma que se me ocurre para resumirlo. Mira, cuando hablamos de ecuación en matemática, normalmente lo que hacemos es responder a esta pregunta. ¿Cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la x? Recordad que cuando hablábamos de igualdad algebraica, podía ocurrir dos cosas, que se cumple la igualdad o que no se cumple. Si se cumplía la igualdad podíamos tener una identidad o una ecuación y cuando no se cumplía decíamos que era falsa. ¿Vale? Bien, pues siempre que hablemos de la ecuación buscaremos un valor determinado para la x. Y siempre que hablemos de función, lo que estaremos respondiendo a esta pregunta es ¿cómo se relacionan las dos magnitudes? ¿Vale? No es lo mismo obtener un valor concreto que ver cómo se relaciona. ¿Y cómo se estudia la relación? Pues esa relación se estudia analizando los elementos de una función, que será lo que veamos en el siguiente punto. Pero quedaros con esta idea. Una ecuación responde a la pregunta ¿cuánto vale? Y una función responde a la pregunta de cómo se relacionan las magnitudes. ¿Vale? Bien, y ahora vamos a esto que decíamos aquí de un único valor de x. ¿Qué significa que la función asocia a cada valor de x un único valor de x? Pues mirad, esto significa básicamente que si yo elijo un valor de x y subo, solo puedo chocar con la gráfica en una única ocasión. ¿Vale? ¿Veis? Si yo elijo el 2, subo para arriba y solo choco aquí. Fijaos que esto no pasa para la y, porque si yo, por ejemplo, elijo este valor 4, aquí choco y aquí también. ¿Veis que hay 1 y 2? Sin embargo, en el otro lado solo choco una vez. ¿Lo veis? Y aquí he puesto un ejemplo de lo que no puede pasar. Esto es un ejemplo para una función continua. Ya veremos lo que es una función continua aquí, en los elementos, ¿vale? Una función continua no puede pasar esto. ¿Vale? Ojo, no puede pasar esto o no podría pasar una cosa así. No tienen por qué cruzarse. Es decir, que si yo elijo un valor de x no puedo chocar aquí una vez, aquí otra y aquí otra. ¿Vale? Y tampoco está un ejemplo de una función discontinua en el que hay dos trozos. Bien, pues esto no puede pasar. Que uno de los trozos se meta en el otro y que si yo elijo este valor, choque aquí y choque aquí. Esto tendría que venir aquí, a partir de aquí. ¿Vale? Bueno, y esto es el vídeo que os he hecho para explicaros este PDF. Espero que os sirva y que os ayude. ¿De acuerdo? Adiós, hasta luego.